En nombre de Dios y de la patria, iniciamos la Comisión de Economía. Cuenta, señor secretario. Presidente, no hay cuenta propiamente tal, pero sí corresponde a informar a la comisión que el día viernes, dentro del plazo fijado por la sala para presentar indicaciones al proyecto sobre compras públicas, boletín número 14.137, fueron recibidas indicaciones del presidente de la República. En lo sustantivo, en su oficio, el presidente retira las indicaciones que había presentado el Ejecutivo del gobierno anterior y hace presente una serie de indicaciones a la totalidad del proyecto en distintas partes. También corresponde informar que a esta sesión asiste vía telemática el ministro de Economía, Fomento y Turismo, el señor Nicolás Grau, y presencialmente el asesor legislativo, señor Juan Ignacio Urubieño, y también asisten presencialmente en representación del Ministerio de Hacienda la subsecretaria, señora Claudia Sangüesa, la coordinadora legislativa, señora Consuelo Fernández, la asesora legislativa, señora Gabriela Rodríguez, y el asesor legislativo, señor Rodolfo Márquez. La Secretaría, en cumplimiento de sus labores, confeccionó el boletín de indicaciones, las presentadas dentro de este nuevo plazo, y además un boletín que los señores parlamentarios tienen a su disposición en comisiones sin papel en la tablet respectiva. En 4 columnas están las disposiciones vigentes, el texto de ley aprobado en general por el Senado, y las indicaciones ocupan las 2 columnas de la derecha, para efectos más bien didácticos y para que no se alargara tanto el comparado. Normalmente las indicaciones están en una sola columna, pero en esta oportunidad están las indicaciones del presidente de la República en la 3ª columna, y en la última columna están las indicaciones que presentaron los honorables senadores señoras Aravena, Carvajal y señores Durana, Elizalde y Pizarro, integrantes de la Comisión de Economía del año 2021. Bien, muchas gracias, señor secretario. Entonces, vamos a comenzar el estudio de las indicaciones respecto al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que moderniza la ley número 19.886 y otras leyes para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado. Boletín 14.137-05. Yo voy a proponer a la comisión primero ofrecer la palabra al señor ministro Nicolás Grau, luego a la señora subsecretaria Claudia Sangüesa, con el objetivo de que nos puedan explicar el tenor de las indicaciones que nos han llegado a la comisión, y además también saber, yo tuve una conversación telefónica con la asesora del Ministerio de Hacienda, Consuelo Fernández, porque deberíamos pedir un nuevo plazo de indicaciones para una parte del proyecto. Entonces, de tal manera que cuando haga la presentación la subsecretaria nos indique el camino a seguir entre las presentaciones que fueron indicadas en el plazo original y aquellas que tendríamos que abrir nuevo plazo en la sesión ordinaria de esta tarde. Senadora Proboste. No, presidente, buenos días. En esa misma línea, como estas fueron materias que se debatieron en el año 2021, en largas audiencias, usted formó parte de aquello durante los meses de octubre, noviembre, nosotros a través del senador de nuestra bancada que nos representaba en esa oportunidad, tuvimos también la posibilidad de escuchar a organizaciones de pequeñas y medianas empresas. Entonces creo que sería muy importante, junto con escuchar en el día de hoy al Ejecutivo, en que volviéramos a invitar ahora, a la luz de estas nuevas indicaciones, al Contralor General de la República, a la Fiscalía Nacional Económica, a la directora de Chile Compra y particularmente
a organizaciones de pequeñas empresas. Creo que sería eso muy importante, dado que este es un debate que se retoma respecto de la discusión que se hizo en profundidad el año 2021. Senador Manuel. Estoy de acuerdo con lo que dice la senadora. Solo un punto nomás de que antes de proceder a este plazo de indicaciones, esta comisión recibió al menos a las organizaciones gremiales, ¿me entiende? Y entendemos que también con la anuencia de ellas se permitió el retiro de indicaciones, que se había trabajado de manera mucho más colectiva con los parlamentarios, pero creo que a la luz de estas nuevas indicaciones, al menos escuchar al Contralor, a la Fiscalía Nacional Económica, va a ser muy importante, a la directora o director de Chile Compra, y también si es que estas eran parte de las indicaciones que se conversaron con los gremios, por lo menos para nosotros va a ser muy importante hacerlo acá en el marco de esta comisión, independiente de las conversaciones que nosotros tenemos directamente con las propias organizaciones de pequeñas empresas. Lo que quisiera proponer, senadora Proboste, si está de acuerdo la comisión, es que efectivamente iniciáramos las invitaciones a aquellas instituciones que pusieron en el periodo pasado y hoy día al alero de estas nuevas indicaciones puedan perfectamente dar su opinión y enviar este primer paquete de indicaciones, esperando también que viene un segundo paquete de indicaciones que también consolida este proyecto, esperar también ese segundo paquete de indicaciones para enviárselo a todas aquellas organizaciones que ya tuvieron audiencia con nosotros para que ellos las estudien y en función de esas indicaciones ellos nos pidan la propuesta. No sé si están de acuerdo los señores senadores. Básicamente aquellas organizaciones que ya estuvieron con nosotros y que se recogieron sus propuestas en estas indicaciones. Ofrezco la palabra. De acuerdo. Lo importante es que si, porque esto vamos a discutir indicaciones distintas, entonces hay que ver qué opina de esas indicaciones. Estamos hablando de otra cosa ahora. Yo solamente estaba hablando de aquellas organizaciones que estuvieron y que en virtud de esas presentaciones se recogieron por parte del Ejecutivo las indicaciones. Ahora, con respecto a lo que es Contralor y todo, nos va a explicar la subsecretaria cómo se dividió el paquete de indicaciones para que durante esta comisión evaluemos si es que esperamos el total de indicaciones para invitar a la Contraloría, a la Fiscalía Nacional Económica y a aquellas instituciones que comenta la senadora Proboste, porque si no tendríamos que opinar ellos por este paquete de indicaciones y después tenerlos que invitar nuevamente por el nuevo paquete de indicaciones. Entonces, bueno, le ofrezco la palabra primero al ministro Grau para que, en función de las indicaciones presentadas, y después a la subsecretaria para que también nos explique los times que va a necesitar el gobierno para este proyecto de compras públicas. Ministro Grau, ¿tiene la palabra? Presidente, nuestra idea es hacerlo al revés, que presente primero la subsecretaria Sangüesa y luego yo. La razón es porque ella va a dar la presentación general de las indicaciones que se están incluyendo y yo voy a hacer un comentario respecto a cuál debe ser la relación de estas indicaciones con la situación posterior posteriormente vamos a ingresar a propósito de las empresas de menor tamaño. Si es posible hacerlo así, le agradecería hacer el cambio. Gracias, ministro. Entonces le ofrecemos la palabra a la subsecretaria. Bueno, muchas gracias, presidente. Por su intermedio, entonces, voy a exponer un resumen de las indicaciones que se presentaron ahora, la semana pasada, ¿cierto? Y antes de eso quería aclarar que se recogió casi todo lo que fue acordado con los gremios en la etapa previas de discusión de la ley. Se hicieron mejoras precisamente en conversaciones con la Contraloría, con la Dirección de Compras Públicas y todos los antecedentes que se tomaron en cuenta para redactar estas indicaciones en conversación también
con los senadores y también con la Comisión para la Probidad y la Transparencia, ¿cierto? Entonces, nosotros hemos tomado en cuenta la discusión previa para la elaboración. Estas no se desmarcan de ese trabajo, ¿sí? Bueno, y el plan de trabajo es... habrán como 3 paquetes de indicaciones, ¿ya? El primer paquete es el que se presentó la semana pasada, que incluye mejoras en los siguientes capítulos. Una es en disposiciones generales. Ustedes tienen la presentación, ¿cierto? Sí, lo estoy enviando en este momento. Ya. Ok. Están las disposiciones generales de los requisitos para contratar con los organismos del Estado, de las actuaciones relativas a la contratación, de las compras y contrataciones por medios electrónicos y del sistema de información y gestión de compras públicas, y de la probidad administrativa y transparencia con la contratación pública. Eso es lo que está presentado, ¿cierto? Y lo que empezaríamos hoy día a estudiar en más profundidad. El segundo paquete se está trabajando respecto de las siguientes materias: el fortalecimiento del Tribunal de Contratación Pública, mayores facultades de seguimiento a las licitaciones de la Dirección de Compras y Contratación Pública, mejoras en los procedimientos de reclamación ante la Dirección de Compras Públicas y el Tribunal de Contratación Pública, asegurar los procedimientos expeditos y que aseguren resultados a los reclamantes, y el Consejo Asesor de la Dirección de Compras y Contratación Pública como un organismo que colabora en la planificación y gestión del sistema, ¿sí? Y el tercer paquete es el capítulo sobre pymes, ¿cierto? Que se está trabajando en una mesa de trabajo con MIPYMES y el Ministerio de Economía para proponer indicaciones de este orden de innovación, ¿cierto? Y pymes. Esos serían como los 3 paquetes, ¿sí? Queríamos conversar con ustedes la fecha, ¿cierto? Pero estamos disponibles para ingresar el segundo paquete, al menos después de la semana, de vuelta de la semana distrital, ¿cierto? Si a ustedes les parece, pero a eso estamos abiertos para conversar esas fechas, ¿sí? Bueno, ahora iba a ir al detalle de las indicaciones ya presentadas, que como ya dije, son mejoras a los capítulos que están ahí, ciertas disposiciones generales, requisitos para contratar de los organismos de Estado, actuaciones relativas a la contratación, de las compras y contrataciones por medios electrónicos y sistemas de información y probidad administrativa y transparencia. Entonces, el primer artículo 1 sobre el ámbito de aplicación de la ley, se recogieron las propuestas de los senadores, aumentando entonces el número de instituciones reguladas por la Ley de Compras Públicas, y la regla general será que existiendo aportes públicos deberá sujetarse a alguna medida a la Ley de Compras, ¿sí? Entonces se innova incorporando a las corporaciones, fundaciones y asociaciones en las que participe un organismo de la Administración del Estado en su organización o que reciban más de 1.500 UTM en aportes públicos. Estas instituciones deberán ser identificadas por decreto supremo del Ministerio de Hacienda, y esto genera un mecanismo para facilitar el control y el seguimiento, ¿sí? Aquellas no identificadas en este decreto podrían adherir voluntariamente mediante convenios, ¿sí? Y bueno, sin perjuicio de que se les aplicará el capítulo 7 sobre probidad y transparencia. Entonces están sujetas voluntariamente a sumarse, ¿cierto? Pero se les aplica el capítulo de probidad y transparencia. En la misma línea de lo planteado por los senadores, al Banco Central, a las empresas públicas y a las sociedades en que el Estado tenga más del 50% de participación, se le aplicará también el capítulo de probidad y transparencia. Las indicaciones del Ejecutivo, compartiendo la adhesión voluntaria de estas instituciones propuestas por el Senado, hace una pequeña mejora solo técnica, señalando que será vía convenios con la dirección la forma de adhesión a las disposiciones de la ley. Ese es el artículo primero, ¿sí? El artículo tercero bis y cuarto, son mejoras al orden y redacción, simplemente, ¿sí?
ahí atendida la extensión del artículo 3º, que fue aprobado por el Senado respecto a los contratos de obra, se introduce un nuevo artículo 3º bis con el fin de mejorar el orden y la aplicación para los operadores del sistema. Y en el artículo 4º se suprimen los incisos 6º al 9º, porque dichas disposiciones se encuentran ahora en el capítulo 7º de probidad y transparencia. Después, en el artículo 5º, donde está la licitación pública como regla general, se refuerza esta idea de que como regla general de adjudicación de recursos será la licitación pública. Excepcionalmente y por acto debidamente justificado podrán adjudicarse contratos mediante licitación privada, trato directo o contratación excepcional directa con publicidad u otros procedimientos especiales de contratación. Además, se innova simplificando el proceso de contratación. Ejemplo de aquello es que el acto que autoriza recurrir al mecanismo de contratación y aprueba el respectivo contrato deberá publicarse en el sistema de información y gestión de compras públicas que se crea, pasando a ser 2 actos a 1, ¿sí? Lo que dinamiza también el proceso de contratación. Después, en el artículo 7º, hay mejoras a los mecanismos de contratación. Hay una nueva definición de trato directo o contratación excepcional directa con publicidad, que da cuenta de su procedencia por circunstancias excepcionales, entonces refuerza esta idea, ¿cierto?, de que son circunstancias excepcionales, o en razón de bienes o servicios a adquirir. Siempre deberán acreditarse las circunstancias para su procedencia, entonces. Además, se modifica la definición de compra ágil, como la adquisición de bienes y servicios menores a 100 UTM, la cual deberá preferentemente realizarse con pymes. La nueva definición de convenio marco también especifica que es un procedimiento competitivo que persigue la eficiencia y la reducción de costos para cubrir bienes o servicios de demanda regular y transversal. También deberá contemplar adjudicaciones regionales y considerar la participación de las MIPYMES, eso está incluido también en el artículo 7º, y en las definiciones de contratos para la innovación y diálogo competitivo se propone un nuevo texto, en también línea sugerido por el Banco Interamericano de Desarrollo. Después, el artículo 8º bis, que sobre el trato directo o ahora contratación excepcional directa con publicidad. Se perfeccionan las hipótesis en las que se procede a trato directo, según los bienes o servicios a adquirir y las circunstancias que justifican la adquisición. Se refuerza la publicidad y transparencia en estas adquisiciones. Además, se mantienen las causales aprobadas previamente, que eran único proveedor, falta de interesados en las licitaciones o en la licitación pública, urgencia, servicios confidenciales y según la naturaleza de la negociación definida por el reglamento. Ahora, hay algunas novedades. En el caso de único proveedor, además, se exige que no exista un sustituto o alternativa razonable. En los contratos sobre 1000 UTM deben publicar que utilizará este procedimiento, ¿sí? En el caso de urgencia, debe tratarse de una necesidad pública impostergable. Por ejemplo, una pandemia, no una urgencia de otra naturaleza, ¿sí? Las circunstancias deben ser ajenas a los hechos del servicio, ¿sí? El contrato debe ser por un plazo acotado, además. En el caso de los servicios confidenciales, que otra de las razones, se podrá acceder a su contenido según las reglas de la Ley de Transparencia y se elimina la reserva absoluta y se fomenta el control. Eso respecto al trato directo. Luego, en el artículo 9, sobre el fortalecimiento de la competencia, por una parte se regula la inadmisibilidad de las ofertas en caso de que un mismo procedimiento de contratación se presente en ofertas simultáneas respecto de un mismo bien o servicio por parte de empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial o relacionadas entre sí. Esto es importante. Con esta disposición, además, pues se pretende evitar manipulación de las licitaciones que se han observado. Se debe y se tomó en cuenta justamente el informe de la Fiscalía Nacional Económica del 2019, que decía otro aspecto problemático
consiste en la opción de presentar más de una oferta dentro de una misma licitación, ya sea por parte del mismo proveedor o de distintas razones sociales pertenecientes al mismo grupo empresarial. Si bien esto en principio podría justificarse para permitir a un oferente participar con distintos productos o estrategias, en la práctica tiene efectos perjudiciales para la competencia, puesto que permite la manipulación de los puntajes en los procesos licitatorios. Eso entonces se responde con este artículo. El artículo 12, que es el plan anual de compras, el Ejecutivo recoge íntegramente las propuestas de fondo de las indicaciones presentadas por los senadores. Sin embargo, presenta una propuesta de redacción que creemos permite una mejor lectura del texto. Y los principales ejes de la indicación son: 1, fortalecer el plan de compras como instrumento de planificación, que cada institución debe considerar las necesidades públicas a satisfacer, su plan estratégico de desarrollo, sus adquisiciones habituales, el presupuesto asignado y los criterios de sustentabilidad. Y la Dirección de Compras podrá exigir la modificación de este instrumento cuando estos contravengan la presente ley. Y que el Ministerio de Hacienda, mediante una resolución, establece la metodología para que cada institución evalúe el cumplimiento de su plan de compras. Así que eso respecto al plan de compras. Después, en el artículo 12 bis, la publicación del personal a cargo de la contratación. También se publicará en el sistema de información y gestión las funcionarias y los funcionarios que participen en el procedimiento de contratación. El personal funcionario señalado deberá velar por el correcto desarrollo del procedimiento y ser responsables de ingresar la información. Deberán realizar una declaración de intereses y patrimonio. Y cualquier contravención con la ley será objeto de responsabilidad administrativa. Esto incluye infracciones y instrucciones de la Dirección de Compras que el proyecto de ley regula con carácter obligatorio. Después los artículos 13, 13 bis, 13 ter y 15 hacen alusión a la gestión de contrato e incumplimientos. Se introducen mejoras en materia de gestión del contrato. Se establece un nuevo orden para mejorar la lectura de los operadores del sistema. Se recoge todo el trabajo realizado y se propone una modificación de los contratos que podrá efectuarse conforme establecido en las bases o excepcionalmente, justificado en caso fortuito, fuerza mayor, no podrá aumentarse el monto más allá de 30% según lo que ya prescribe el reglamento. En el caso fortuito, fuerza mayor, se ha decidido darle una mayor claridad jurídica proponiendo que ambos conceptos correspondan a una sola causal sin perjuicio que ésta se pueda expresar de maneras diferentes. Respecto a esta causal, se mantiene la idea de que se podrá aumentar el plazo de ejecución mientras dure el impedimento o bien modificar los bienes o servicios comprometidos sin que permitan satisfacer la necesidad de forma similar. Se precisan las causales de término anticipado de los contratos, se considera la imposibilidad de ejecutar las prestaciones por parte de los proveedores y las medidas a aplicarse por incumplimiento deben establecerse en forma clara e inequívoca. Y no podrán cobrarse las multas al proveedor que se le adeuden pagos. Gabriela se puede referir a ello más tarde para explicar quizás mejor esta parte. Después, el artículo 16, el registro de proveedores. Para fortalecer la dirección de compras, se propone solicitar información a otros organismos sobre el cumplimiento de los contratos. Además, hay otras novedades presentadas por las indicaciones, en la cual se cambia la definición de los beneficiarios finales. Eso tiene relación también con lo anterior sobre la competencia, ¿cierto? Asimismo, la información que contenga el registro será pública, el registro de beneficiarios finales. En materia de regulación administrativa, el reglamento establecerá las formas de participación de proveedores extranjeros y los proveedores deberán remitir regularmente la información necesaria, salvo aquella que ya se encuentre en poder, obviamente, de la Administración. Las inhabilidades para participar en el registro de proveedores implicarán imposibilidad de ofertar y contratar con el Estado, ¿ya?
Eso respecto al registro de proveedores que se crea y será público. Después, en el artículo 18, 20, 21, que es el sistema de información y gestión de compras, la regla general es que los organismos regulados por la presente ley deben operar mediante este sistema. Respecto al artículo 20, se elimina la referencia al artículo 1 bis, que como Ejecutivo proponemos eliminar. Y en el caso del artículo 21, se recoge la redacción presentada por los senadores. Y se mueve ahí eso más bien por técnica legislativa, ¿sí? Respecto al contenido, se especifican las causales para operar fuera del sistema de compra, que son de carácter excepcional y deben estar siempre justificadas por resolución fundada, por lo que se incorpora un inciso final en este sentido. Y finalmente, en los temas de probidad y transparencia que están en el capítulo 7, se introducen también indicaciones que fueron recogidas, ¿cierto?, para efectos de comprender en realidad las indicaciones realizadas en los artículos previos, también es necesario discutir entonces estas indicaciones acá. El artículo 35 bis, en la etapa de preparación de la contratación administrativa que se detalla a continuación, se determina la necesidad de adquirir bienes y servicios. ¿Ya? El organismo deberá verificar la disponibilidad por convenio marco. Una vez determinada la disponibilidad de un bien o servicio, se deberá determinar el mecanismo de contratación, que por default, ¿cierto?, es una licitación pública, salvo excepciones. En las adquisiciones complejas y aquellas sobre un monto que establezca el reglamento, que ya está establecido en artículos anteriores, ¿cierto?, deberá elevarse un informe técnico y económico. Podrán obtenerse cotizaciones por correo electrónico, de lo que deberá quedar registro además en el sistema. Podrán realizarse reuniones presenciales cuando sea imprescindible, bueno, cumpliendo con la ley de transparencia, ¿cierto? Y debe consultar si existen bienes de otros organismos del Estado. En el artículo 34 quater se restringe el universo de personas relacionadas que pueden contratar con los organismos del Estado, excluyendo a funcionarios directivos hasta jefatura de departamento y a las personas vinculadas a estos por parentesco, hasta 1 año desde el cese del cargo, así como las sociedades en que ellos tengan la calidad de beneficiarios finales. ¿Okay? Así que eso restringe el universo de personas relacionadas. Los y las funcionarias definidas en este reglamento deberán realizar una declaración de intereses y patrimonio, como ya dijimos, ¿cierto?, de acuerdo a la ley de transparencia. El artículo 35 septis amplía las causales de inhabilidades del registro de proveedores. El artículo 35 nonis se mejora su texto y se incluyen a las personas contratadas a honorarios. Y el artículo 35 decías, Contraloría General de la República podrá ordenar a la autoridad dotada de potestad disciplinaria iniciar procedimientos que correspondan e instruir directamente procedimientos disciplinarios. Y el artículo 35.1.16. Las jefaturas que tengan a cargo las unidades de administración y finanzas deberán efectuar una declaración de patrimonio e intereses. Eso es el resumen de las indicaciones que fueron ingresadas la semana pasada y que, como ya vimos, tienen que ver con más bien disposiciones generales, los distintos tipos de contratación, ¿cierto?, el registro de proveedores, algunos cambios en el sistema de información y gestión de compras públicas y también indicaciones al capítulo de probidad administrativa y transparencia. Tengo que finalizar informando que a las 10:30 me tengo que ir porque tengo que estar en la Comisión de Trabajo y Hacienda. Estoy de ministra subrogante, entonces no tengo reemplazo y me voy a tener que retirar, pero dejo a Gabriela, a Juan Ignacio y Consuelo acá. Muchas gracias. Bien, sí, la disculpa porque efectivamente está de ministra subrogante la señora Claudia Sangüesa. Consulta de los señores miembros de la comisión. Sí. Senadora Prost.
Muchas gracias, presidente. Mire, hemos conocido en medio de esta discusión de este proyecto de ley sendos informes de la Contraloría respecto de el pago a 2 veces a proveedores del Estado. No estoy atribuyendo esto a una responsabilidad en esta gestión, sino estoy relatando los hechos de lo que ha sido el informe de la Contraloría, en donde se ha señalado algo que habíamos logrado visualizar, en que las compras centralizadas había sido una mala decisión del gobierno anterior, y finalmente esto se ha refrendado con este informe de la Contraloría, en donde se señala que la Dirección de Presupuesto ha pagado hasta 2 veces a proveedores en esta dirección. Esta decisión, en ese momento determinado, lo que hizo fue debilitar las compras públicas regionales. Entonces, me gustaría preguntarle a la ministra subrogante cómo se recoge este planteamiento en estas indicaciones, porque nosotros vemos que en las indicaciones que se han presentado no existe un fortalecimiento en las compras regionales. Entonces, si tenemos claro en que aquí tenemos un problema que ha derivado además en una crisis de confianza, de transparencia, es importante que se hagan cargo de esto, no solo mirando el informe de la Fiscalía Nacional Económica del año 2019, sino el informe de la propia Contraloría General de la República en su investigación respecto a las compras centralizadas que implementó el Ministerio de Hacienda en ese momento. Las compras regionales, cuando uno las mira, es innegable en que es necesario mirar los convenios marco, que son 2 instrumentos que deben fortalecerse en este proyecto de ley. Y la verdad, no lo vemos fortalecido, muy por el contrario. Recientemente, y esto sí es parte de esta administración, se han debilitado los convenios marcos, se sacaron más de 10.000 productos de los convenios marcos, y me gustaría saber cuál es la opinión del Ministerio de Hacienda en esta tarea. Yo entiendo, la subsecretaria dijo que el tercer paquete, que era el referido a las pequeñas y medianas empresas, se va a presentar, no dio fecha, dijo que para el primero, al regreso de la semana regional, pero para el tercero no fue clara en establecer cuál es la fecha. Pero sin embargo, ya esto es información pública, pymes, proveedores del Estado, reclaman en la Contraloría por maltrato de Chile Compras. Entendemos que en este proceso, justo en este momento en donde se está realizando también la discusión de este proyecto de ley, se están haciendo bases para Chile Compra que son contradictorias con lo que al menos acá se anuncia de querer fortalecer el trabajo, como lo dijo con cierto énfasis, a lo mejor yo lo recibí con ese énfasis, pero como lo dijo 2 veces la subsecretaria, preferentemente para las pymes. La verdad, en esta modificación de los contratos ni siquiera se ve esa preferencia en favor de las pymes. Eso, presidente. Se ofrece la palabra. Sí, yo quisiera consultar, señora ministra, efectivamente, tal como usted bien ha diseñado en este plan de trabajo, son 3 plazos de indicaciones en las cuales están las que hoy nos ha presentado en esta exposición. Posteriormente, el segundo paquete de indicaciones va más facultado o orientado al fortalecimiento del Tribunal de Contratación Pública y a los procedimientos administrativos, tanto de seguimiento, de reclamación. Y hay un tercer punto que es la mesa de trabajo con MIPYMES, fundamentalmente el proponer indicaciones al capítulo de las pymes. Mi consulta es, ¿este tercer paquete de indicaciones no conversa con el primero? Porque de una u otra forma, en el primer paquete presentado,
en donde ya se generan estas disposiciones generales y estos requisitos para contratar con los organismos del Estado. Todo lo que tiene directa relación con la contratación, con los tratos directos, con lo que significa compra y contrataciones por medio electrónico, sistema de información y gestión de compras públicas, y además lo que está vinculado a la excepcionalidad del trato directo y de lo que significan estos convenios marcos, no guarda relación el tercer paquete de indicaciones con este primero, porque en algún minuto podríamos estar votando y legislando ciertas normas del primer paquete, pero que después necesariamente nos van a llevar probablemente a tener un retroceso, si es que finalmente lo que más nos importa, fundamentalmente a muchos parlamentarios que somos de regiones, es la importancia de este concepto de que las pymes tengan igualdad de condiciones. Yo la semana pasada hacía un eslogan que Chile compra, Santiago vende. Entonces, esperamos con mucha ansiedad este tercer paquete de indicaciones y la consulta directa es cómo conversa con lo que usted nos ha presentado en esta jornada de presentación de este primer paquete de indicaciones. Tiene la palabra, señora ministra. Muchas gracias por su intermedio, señor presidente. Respondo a algunas de las dudas. Respecto al informe de la Contraloría por el tema de estos pagos, ciertos duplicados, la Dirección de Presupuesto ha escrito un comunicado en donde dice que se están tomando las medidas administrativas y de gestión necesarias para poder regularizar este tema, ¿sí? Son medidas más bien de gestión que normativas y legislativas que tienen que ver con esta ley. Digamos, esta ley está más bien diseñada, entendemos nosotros, ¿cierto?, y el Ejecutivo, en el marco de un diagnóstico transversal emanado de la Fiscalía Nacional Económica sobre el funcionamiento de las compras públicas. Entonces, esta ley tiene más bien, y ahí aprovecho de responder quizás la segunda pregunta, entiendo yo que esta ley es más bien para un cambio más estructural y ordenatorio del sistema de compras públicas, ¿sí? Efectivamente diseñada para responder a ese diagnóstico que hizo la Fiscalía Nacional Económica del 2019, ¿sí? Por temas que en ese momento ya estaban identificados, o problemas en ese momento identificados respecto al funcionamiento de la dirección de compras. Y esta ley entonces está tratando de responder al problema como más de fondo, y creemos que con eso obviamente se mejora también todo lo que tiene relación con probidad y transparencia, ¿cierto?, con el foco que nosotros, además como Ejecutivo, queremos impulsar, ¿cierto?, que es en el fortalecimiento del acceso a estas compras de pequeñas y medianas empresas y el tema de innovación, ¿cierto?, en esto. Entonces, eso de todas maneras va a estar esa sensibilidad, porque además es también bien transversal, ¿cierto?, y es un foco del Ejecutivo. Y de hecho va a haber un capítulo especial de pymes, ¿cierto?, en esta medida. Ahí aprovecho de responder la segunda inquietud acerca de cómo conversan este primer paquete de indicaciones con el tema pymes, y después va a haber otro. Y la idea es que estén vinculados, si no hay nada en este paquete de indicaciones que después vaya a contradecir el tercer paquete de indicaciones. ¿Sí? Estamos bien coordinados en ese sentido, ¿cierto?, las conversaciones con los gremios para este, y con las mesas de trabajo, ¿cierto?, con economía, ¿sí?, para que el tercer paquete de indicaciones que tiene relación con pymes que no haya ahí algo que pueda contradecir alguna de las indicaciones que está aquí. O sea, todas estas indicaciones permiten, digamos, habilitan también ese tercer paquete de indicaciones. Así que sobre eso
no habría ningún problema, ¿sí? Respecto a la pregunta que hacía la senadora, ¿cierto?, por su intermedio, presidente, respecto a los convenios marcos actuales, por las conversaciones que nosotros hemos tenido con la directora de Chile Compra, efectivamente se realizaron algún rediseño, se realizaron durante el gobierno pasado, pero se implementaron en unas adecuaciones a algunos convenios marcos que dicen relación con proveedores de productos en el ámbito de la salud, que produjeron cambios en las cantidades de productos, ¿cierto? Y están todavía, como todo nuevo convenio marco, en evaluaciones. Todo esto está recién implementado, está en evaluación, y ahí yo recomiendo fuertemente invitar a la directora de Chile Compra para explicar con lujo de detalles la forma en la cual cambió ese convenio marco y cuáles han sido como las consecuencias en términos de productos y de ventas, porque ahí hay todo unos datos, digamos, interesantes que ellas tienen disponibles y que creo facilitarían la respuesta a esas dudas, ¿sí? Muchas gracias. Senadora Proboste Yo, y después presidente, ministro Grau, que había levantado. Sí, presidente, pero en esto, discúlpeme en insistir, pero creo que además no se dan respuesta a las consultas que he realizado, toda vez en que no hay nada más estructural que el fortalecimiento de las compras regionales. Y nada de eso se dice. O sea, mi pregunta tiene que ver con compras regionales, cómo se fortalecen las compras regionales, y recibo de respuesta en que esto es una reforma estructural. Precisamente porque lo es, hago la pregunta, presidente. Entonces, además es muy contradictorio con lo que se declara, porque se declara en que aquí hay una opción preferente hacia las pymes, y sin embargo, en este momento, ahora, lo que está ocurriendo es que, por las decisiones que está tomando esta administración, van a dejar fuera por 2 años a las pymes en un conjunto de compras públicas. Entonces, cuando aquí se ha tomado la decisión, yo entiendo, aquí hay un informe de la Fiscalía Nacional Económica del año 2019 y este proyecto tiene que hacerse cargo, pero hay un problema que ha detectado la Contraloría General de la República ahora, de la cual también el proyecto tiene que hacerse cargo, porque cuando se decidió centralizar las compras públicas, debilitando las compras regionales, hoy día lo que nosotros esperamos es que un gobierno que ha declarado que está en favor de la descentralización, bueno, hágalo carne respecto de las compras públicas regionales. Sin embargo, lo que está ocurriendo es que hoy día se están realizando especificaciones técnicas que dejan fuera a un conjunto de pequeñas empresas y lo va a hacer por 2 años. Por lo tanto, esta ley no colabora con lo que al menos se ha declarado respecto de una acción preferente hacia las pequeñas empresas. Además, presidente, respecto de este grave informe de la Contraloría, yo por lo menos no me puedo dar por satisfecha que diga que aquí se ha tomado un conjunto de medidas. ¿Cuáles son las medidas? ¿Cuáles? Bien, le voy a ofrecer primero la palabra al ministro Grau y luego a la señora ministra de Hacienda. Ministro Grau. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio quisiera comentar algunos asuntos que son complementarios a la exposición de la ministra subrogante Claudia Sanguesa. Lo primero que me gustaría decir, esto lo hemos comentado en sesiones anteriores, pero creo que es importante para efectos de entender el marco, el contexto en el que se está conversando esta ley, es que, como hemos señalado, el Ministerio de Economía tiene un trabajo que ya lleva más de unos 2 o 3 meses con consultivo de las empresas de menor tamaño, en la que tenemos una agenda muy nutrida con
todas las organizaciones principales de los gremios de menor y que está dividido en un conjunto de subcomisiones y un par de ellas están trabajando temas que son que están siendo actualmente tratados o que van a ser tratados por esta comisión. ¿Y por qué señalo esto? Porque justamente la idea de dividir esto en distintas indicaciones es para darle suficiente tiempo a este equipo que tenemos con las organizaciones gremiales para que podamos acordar en conjunto con ellas un paquete de indicaciones que permita darle este trato preferente en términos estructurales a las empresas de menor tamaño en el ámbito de compras públicas. Ese es justamente el sentido de ese trabajo. Dicho lo anterior, también es importante señalar que, a propósito de algunas de las consultas que se han hecho, que las indicaciones que actualmente se presentan no son contradictorias con ese trabajo. De hecho, las indicaciones que actualmente se han presentado también han sido conversadas con las organizaciones de empresas de menor tamaño justamente para que no exista tal contradicción, ¿ya? Y lo que vamos a hacer más adelante, cuando se incluyan esas nuevas indicaciones, como a ustedes les va a quedar claro en su momento, es generar esos énfasis y asegurar que en el marco de este contexto general que se están presentando ahora, efectivamente exista esa preferencia especial por las MIPYME. Entonces, me gustaría dar algunos ejemplos de esta consistencia, reforzando lo que ha presentado la ministra Sangüesa. Lo primero es que se establece, ¿no es cierto?, a nivel legal el procedimiento especial de compra ágil, ¿sí? Y este procedimiento, justamente como se señalaba, deberá preferentemente realizarse con micro, pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Obviamente, como les comentaba, la manera específica en que esta preferencia será concretizada se verá en las indicaciones en el paquete de MIPYMES y cooperativas que vamos a presentar más adelante, ¿sí? Luego, también se señalaba que el procedimiento de convenio marco, ¿no es cierto?, podrá contemplar adjudicaciones regionales y también considerar la oferta micro y pequeña y de medianas empresas. Y esto nuevamente lo vamos a profundizar en el capítulo de MIPYME. Aquí, que señalaba la senadora Proboste, por su intermedio presidente, preocupación que nosotros compartimos, hay una estrecha relación entre favorecer las compras de las empresas de menor tamaño con también el hecho de favorecer la compra en regiones, ¿eh? Entonces eso está en justamente el procedimiento convenio marco, pero la forma concreta en que esto se va a realizar va a quedar más claro una vez que presentemos cada una de esas indicaciones. Las indicaciones al capítulo de empresas de menor tamaño. Tercero, hay un conjunto de indicaciones que buscan hacerse cargo del problema de multiroot. Como bien se señalaba antes en la presentación de la ministra subrogante, cuando hay proveedores de gran tamaño que se dividen en muchas empresas pequeñas, eso obviamente dificulta la posibilidad de que las empresas pequeñas verdaderas, ¿cierto?, no estas empresas pequeñas que de forma, si me permite la expresión, mañosa, se presentan como empresas pequeñas, las empresas pequeñas verdaderas tengan la posibilidad efectiva de competir y ganar esas licitaciones, ¿eh? Así que esta idea de generar, a nuestro juicio es clave que el registro de proveedores que se crea, puesto que considerará el registro de beneficiarios final, y de esta manera se va a asegurar una participación justa de todos los proveedores en igualdad de condiciones. Eso nuevamente va a beneficiar a las empresas de menor tamaño, ¿eh? Y después hay cuestiones más generales respecto a la publicidad, a los procedimientos, que es clave también a nuestro juicio para la participación de todos los proveedores. Entonces, en síntesis, lo que quiero resaltar es que distintas indicaciones que se han presentado hasta ahora, primero, son consistentes con el trabajo que estamos llevando a cabo con las organizaciones de las MIPYME.
En línea con lo anterior, han sido consultadas con quienes lideran la comisión técnica de este tema en particular, en este trabajo que tenemos desde el Ministerio de Economía. Y tercero, que estamos trabajando en conjunto con ellas, con estas organizaciones, y también obviamente con el Ministerio de Hacienda, el conjunto de acciones específicas que van a entrar en esta materia. Nosotros esperamos que lo ideal hubiese sido presentar todas las indicaciones al mismo tiempo, pero la razón de atrasar estas otras indicaciones justamente tiene que ver con que nosotros nos hemos puesto como meta en el Ministerio de Economía que todas las reformas legales que pueden afectar tanto positiva como negativamente a las empresas de menor tamaño sean trabajadas y diseñadas con las organizaciones que representan sus intereses. Y eso más de tiempo de lo normal, pero nosotros creemos que ese tiempo vale la pena en la medida que queremos que las políticas públicas resulten con un buen diseño y al mismo tiempo queremos fortalecer el trabajo de estos. Bueno, los temas específicos a los que se refiere la senadora Proboste respecto a licitaciones que hoy día están ocurriendo en el marco legal actual, eso también lo estamos trabajando con las empresas de menor tamaño, pero creo que a eso se puede referir con más detalle la ministra subrogante. Muchas gracias, presidente. Ministra, tengo dos preguntas de senadores. La senadora Carmen Gloria Aravena y después el senador Sondón. La verdad es que, buenos días a todos. Me disculpan, pero vengo llegando de fuera muy tarde, así que me costó llegar hoy día en la mañana acá. Pero de una u otra manera yo más bien tengo una propuesta de trabajo, porque tenemos capítulos que van a ir ingresando y la verdad es que esto llegó el viernes. Nosotros debiéramos volver a retomar, y esta es mi sugerencia, presidente, un trabajo que ha sido muy fructífero en todos los proyectos anteriores y con este también, porque esto fue un trabajo con el gobierno anterior en que se armó una mesa técnica y se discutieron las indicaciones en detalle. Entonces yo sugeriría que, dado que tenemos una semana distrital, tenemos un buen tiempo como para tomar este comparado, tomar el otro. Hay que trabajar en gabinete con ambos y ver de una u otra manera cuánto difiere cada uno de los aspectos que nosotros analizamos en detalle en la discusión de este proyecto anteriormente, ver si de una u otra manera el foco que coloca la Contraloría, como bien dice la senadora Yasna Proboste, que fue un punto de inflexión. Es importante explicarles cuando nosotros íbamos caminando en la discusión de este proyecto y llega el informe de Contraloría que se expuso acá. Ahí cambió el giro completamente del proyecto y hubo que de una u otra manera sentarse con el gobierno anterior y decir, ok, o sea, si no tomamos en cuenta este gran informe de Contraloría, que fue expuesto de manera magistral por el Contralor y por sus funcionarios, y que recogía un poco la auditoría de años de trabajo respecto al tema de compras públicas, permitió llegar a acuerdos. Yo no voy a hacer juicio porque debo reconocer que no he tenido la oportunidad, ni a mi equipo tampoco, de hacer un análisis técnico detallado. Y evidentemente podemos tener cosas de acuerdo y otras que no, pero sí creo que lo importante es que el espíritu que nosotros acordamos, que tenía que ver con mejorar los procesos de compras públicas, incorporar a las MIPYME, que los convenios marco, digamos, tuvieran una mayor precisión, porque efectivamente lo que terminó pasando, y lo vimos muchísimo en el detalle de la discusión anterior, los pequeños a estos convenios marcos tenían pocas posibilidades de acceder. Había un capítulo que había que tomar en cuenta aparte con todo lo que tiene que ver con los temas de salud, porque efectivamente es prácticamente un tema en sí mismo. Por lo que yo sugeriría, presidente, que nosotros nos pudiéramos dar un tiempo para trabajar en equipo con los asesores y poder tener una opinión con lo que ya presentó el Ejecutivo a la próxima sesión, con más detalles. Fue muy aplicada la senadora Proboste en tener ya un análisis con su equipo, pero creo que hace falta también el que podamos compartir estas opiniones y poder tener como cierto. Ahora, podemos tener diferencias y puede que los senadores no tengamos todos la misma opinión, pero por lo menos hasta hace un tiempo fuimos trabajando en conjunto cada una de las indicaciones. Yo creo que es un muy buen ejercicio que esta Comisión de Economía trabajó con insolvencia, con la ley del consumidor. O sea, tenemos una buena práctica que ya hemos implementado y que creo que hay que continuar. Esa es mi sugerencia solamente, porque en realidad opinar en detalle, creo que yo al menos no podría estar en condiciones de hacerlo por el momento.
Gracias, senadora Carmen Gloria. Senador Sondón. No, muy corto, un comentario, presidente. La verdad es que siempre se le ha tenido una tremenda desconfianza a los convenios marcos, ¿ya? Y me parece un error inmenso, porque lo importante es la licitación inicial. En el caso de los municipios, por ejemplo, muchos convenios marcos son fundamentales. Y no solo bajan los precios, sino que en el fondo permiten el desarrollo de actividades que son súper importantes, sobre todo en salud. Es al revés, yo creo que lo que hay que hacer es potenciar los acuerdos marcos con licitaciones bien hechas, y eso hace que en el fondo también tú puedas ayudar a los chicos. Porque en las compras públicas, ojo, que una de las cosas que hay que tener, y por eso que hay que hacer muy bien las bases, y a veces no se entiende, es que no siempre lo más barato es lo mejor. ¿Ah? Claramente a veces hay diferencias y se pueden buscar las formas para ayudar a las pymes y mini pymes, porque los acuerdos marcos, ¿no es cierto?, dan un contrato a largo plazo, y eso los hace que vulgarmente, como se dice, su bicicleta de trabajo los proyecte, porque ellos no están preparados para competir con un grande cuando tienen que entregar un producto así, de un puro pencazo. Entonces los acuerdos marcos también benefician, digamos, a los chicos. Lo que veo es mucha desconfianza sobre esa herramienta, y yo creo que están equivocados. La experiencia dice que son sumamente necesarias. Yo no puedo entender que hayan sacado, no sé, 10.000 productos. Es un absurdo, un tremendo absurdo. A mí me gustaría saber, no sé, pues, si algún medicamento o alguna herramienta que sea importante en el desarrollo de la atención primaria se atrase por una licitación. ¿Qué le vamos a decir a los pacientes que están enfermos porque la licitación se demora y tiene un plazo? O sea, yo diría que para que funcionen ciertas áreas del sector público es fundamental los acuerdos marcos, y en vez de disminuirlo hay que potenciarlo. Otra cosa es que hagamos una buena ley para que se hagan buenas licitaciones, pero la continuidad de los servicios, prestaciones o compras en muchas áreas, especialmente en salud, son fundamentales. No se pueden acabar, no sé, las agujas, porque usted me dice ya, los medicamentos los hacen a más, listo. Pero, por ejemplo, material, aguja o cualquier cosa, guantes quirúrgicos, no pueden quedarse sin stock. Y normalmente los municipios y las corporaciones tienen un déficit acumulado, o sea, normalmente trabajan con bastante pobreza. Y esa pobreza se puede manejar con un acuerdo marco. Yo quería hacer ese comentario que me extraña mucho. Veo ahí falta de experiencia en administración del Estado. Por lo menos nosotros usábamos el convenio, para nosotros los convenios eran fundamentales. Y ser convenio marco no significa ni apitutar, ni hacer cosas irregulares, ni pagar más caro. Gracias. Gracias, senadora Sondón. Se ofrece la palabra a la señora ministra subrogante. Muchas gracias, presidente. Respecto a los temas de regiones, tanto la ley que estamos viendo hoy día como actualmente los convenios marcos en general tienen cláusulas especiales para temas de regiones, ¿sí? Y bueno, eso es la respuesta, digamos, a esa pregunta, sobre todo que se va a hacer obligatorio en la nueva ley, ¿cierto? Ya no por un reglamento, sino por una ley, y se puede incluso ir fiscalizando eso de mejor manera. Después, respecto al tema de DIPRES y el tema de la Contraloría General de la República, nuevamente es un tema de DIPRES, ¿no?, de Chile Compra, ¿cierto? Sin embargo, la DIPRES está tomando todas las medidas necesarias y va a tener que responder, ¿cierto?, a la Contraloría en este ámbito y explicar, ¿cierto?, qué fue lo que pasó y cuáles fueron los errores en eso. Por ahora lo que podemos decir es que hubo un problema, ¿cierto?, con el sistema, básicamente que se implementó el sistema computacional
y eso se implementó el gobierno pasado. Sin embargo, la IPRES está ahí tomando las medidas, escribiendo un comunicado y podría venir en algún minuto, si lo estima necesario, a explicar con más detalle ese tema, ¿sí? Respecto a los temas de Chile Compra y las pymes, hasta donde nosotros sabemos, independiente de que no existan unas cláusulas específicas para las pymes en las actuales compras, podemos exponer también en otra oportunidad los datos de cómo se distribuyen las compras de los varios convenios marcos. Hay algunos convenios marcos donde el 80% de los recursos va a pequeñas y medianas empresas, hay otras donde el 50%, ¿cierto? Depende un poco del área, de la industria en el fondo a la cual están proveyendo, y depende también del tipo de compra, que si es licitación pública, si es convenio marco, si es compra ágil, ¿cierto? Eso va cambiando. Pero hay datos para poder presentarles y explicar bien cómo se están asignando hoy día los recursos. Lo puedo venir yo a exponer también en alguna otra reunión. Habiendo dicho eso, de todas maneras, el gobierno está preocupado del tema, porque junto con empujar la ley, que creo que va a arreglar muchos de los problemas estructurales, y trabajar en ello, responder a las preguntas y trabajar con los gremios, ¿cierto?, en la mejora de esta ley, tomando en cuenta además todo el trabajo previo, queremos de todas maneras implementar y estar digamos, encima, redactando bien, ¿cierto?, mirando bien los convenios marcos que se hagan o las licitaciones públicas que se hagan desde Chile Compra, para en ningún caso perjudicar, más bien dar espacio a los proveedores locales, ciertos de regiones, y a las pequeñas y medianas empresas. Así que me podría comprometer a eso, ¿cierto?, en la próxima opción, a traer los datos de la actual situación, ¿cierto?, para responder más con datos al tema de los convenios marcos recientes, de cómo se están distribuyendo esos recursos en este largo del año y en comparación a otros años. Y bueno, si ustedes así lo ameritan, también podrían preguntar a DIPRES, ¿cierto?, por este tema con la Contraloría, ¿sí?, para que también pueda venir a la comisión. Ahora, Gracias, ministra. Dos consultas en torno al mecanismo que tenemos que utilizar para poder trabajar. Lo primero es que, en función de lo que ha planteado la senadora Carmen Gloria Aravena, a nosotros efectivamente nos gustaría poder conformar esta mesa de asesores, en la cual participen del Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, más los asesores que tenemos cada uno de los parlamentarios. Entonces, saber quién quedaría a cargo de la conformación de la mesa, si es a través del asesor legislativo de Economía o la coordinadora legislativa de Hacienda, pero deberíamos asumir de tal manera de que se pudiese trabajar en la semana regional para traer un consenso en función de lo que ustedes ya han presentado en este primer paquete de indicaciones. Y lo segundo es cuál es la fecha en que vamos a tener que solicitar hoy día para abrir indicaciones y poder ingresar este segundo paquete. No sé si ustedes ya lo tienen definido ahora, para nosotros también poder organizarnos a vuelta de semana regional con respecto a las invitaciones que se han, o las audiencias que se han generado propuestas por la senadora Proboste, y también algunas que usted ha deslizado en su presentación, señora ministra. Entonces, quedamos coordinados a través de don Juan Ignacio Bugueño y la señora Consuelo Fernández, ya, para que la comisión, entonces nosotros mandamos los nombres de los asesores legislativos. Y en segundo lugar, la fecha de apertura de indicaciones, ¿con qué plazo?
Eso ya. Y viene otro. Sí, vienen 2 más. Ya, y después de esos 2 más, ahí abrimos para nosotros, ¿o no? ¿Cómo es el tema? No, que nosotros ya tuvimos un pero tenemos que analizar el proyecto. No, sí, claro, pero esto cambia, pues si es todo nuevo. Sí, yo creo que hay que ver todas Lógico. las indicaciones, porque nosotros Sí, no po. tenemos hasta ahora una visión del campo completo. Entonces, esto es bien complejo lo que está haciendo el gobierno, porque primero retiró las indicaciones. Indicaciones que se habían estado trabajando en esta comisión. Las Sí, retira sí, es que estoy viendo. y no tenemos fecha, tenemos una fecha, que es a vuelta a la semana regional respecto del primer paquete. Pero no ha mostrado las cartas. Sí, pero, oye, perdón, ¿puedo explicar? Porque estoy en la misma línea de la senadora Proboste. Está bien, se abren las indicaciones para todos, pero si este es un tema que estaba acordado, quedó casi un paquete listo, el proyecto estaba listo. Entonces se hace un cambio en teoría profundo para mejorarlo, ok, pero puede cambiar el lineamiento. Entonces nosotros vamos a hacer el loco haciendo indicaciones sobre la base. Yo quiero hacer indicaciones sobre la base si estoy de acuerdo o no con el lineamiento nuevo, pues. No sobre el pasado. Entonces eso tenemos que trabajar, lo que muy rara vez pasa, de que hay un proyecto que está listo, que se hace una mesa con todos los sectores políticos, está listo, cambia el gobierno y cambian todo. No digo que yo no estoy hablando de si sea malo o bueno, pero yo cuando entré a esta comisión, la información que me dio mi asesor, que había trabajado con Carmen Gloria Arena, que esto estaba listo y que se había hecho un trabajo largo, transversal y que ya se había acordado y habían peleado con el gobierno y todas las cuestiones y llegado a un acuerdo. Entonces, lógicamente, que cualquier indicación que nosotros podamos hacer tiene que ser sobre la base, porque en el fondo, entre comillas, es un cambio profundo al proyecto que se estaba discutiendo. Puede ser que no sea tan profundo, pero no lo sabemos, pues. Tenemos que saberlo. Presidente, Presidente, la pregunta es cuándo se va a presentar el conjunto de indicaciones. ¿Cuál es la fecha? Todas. Te recordemos que en la presentación que hizo el Ejecutivo habían 2 plazos. Uno, que era la presentación del paquete de medidas que ingresaba el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda el día jueves se comunicó conmigo en que estaban con algunas dificultades con el segundo punto que han planteado en esta presentación y que requerían de una semana más, es decir, a vuelta de la semana regional, en torno a que ellos tendrían ya completo el paquete de indicaciones que le corresponde al Ministerio de Hacienda. Y luego vendría el paquete PYME que le corresponde al Ministerio de Economía, del cual nosotros ya estábamos en conocimiento de la exposición que ellos hicieron la semana anterior. Lo que yo les estoy pidiendo es que efectivamente ellos van a poner fecha hoy día porque tenemos que abrir un proceso de indicaciones. Yo comparto con ustedes que en función de ese proceso de indicaciones, nosotros como comisión, obviamente que podemos también abrir un paquete de indicaciones nuestro cuando tengamos esta mesa de asesores y hayamos concordado efectivamente en el análisis que tenemos que hacer del paquete que presenta el Ministerio de Hacienda con el paquete que presenta el Ministerio de Economía. Eso lo sabíamos cuando efectivamente nosotros le pedimos al gobierno que nos sincerara con respecto a la ley de compras públicas, como también lo que se viene con respecto a las modificaciones a presentar en la ley de pago a 30 días. Por lo tanto, mientras más rápido ingrese el segundo paquete de indicaciones, que nos va a dar fecha la señora ministra hoy día, porque tenemos que hacer la presentación hoy, y luego nosotros, por supuesto, que vamos a hacer nuestro paquete de indicaciones, pero previo conocimiento de lo que está presentando el Ejecutivo. Señora ministra. El segundo paquete de indicaciones estaríamos en condiciones de presentarlo el 4 de agosto, que es posterior a la semana distrital, sí, regional, sí. Y ese es el segundo. Después el tercer paquete de indicaciones, que es el referido al capítulo de PYME, estaría para un poco después de eso, la verdad. Ahí tiene que decir el ministro de Economía con respecto al paquete PYME. Grau, sí, ministro Grau. De agosto sería todo lo referido al fortalecimiento del tribunal, a mayores facultades, a mejora en todos los procedimientos de reclamo, que los procedimientos sean más expeditos. Eso el 4. ¿Y pymes? Señor ministro. Nosotros, presidente, con certeza eso podría estar la tercera semana de agosto, pero lo que yo me puedo comprometer
es que en esta mesa que se va a armar de asesores, nosotros podemos presentar todo lo avanzado mucho antes de ello, y también puedo invitarlas a ustedes y también a los equipos de asesores a tener las reuniones, a por lo menos asistir a una de las reuniones que nosotros tengamos con los equipos de las empresas de menor tamaño, ¿eh? Para que ustedes vean allí en el fondo cuáles son las cosas que se están discutiendo y se puedan eventualmente hacer una idea más general de los cambios que vendrían respecto a lo ya acordado. A ver, el 4 de agosto sería el ingreso del primer paquete y nosotros vamos a sesionar el día 2. ¿No existe alguna posibilidad de poder acelerar el plazo para poder, en definitiva, lo que corresponde a los paquetes de indicaciones del Ministerio de Hacienda, poder tener la segunda presentación formal en la sesión del 2 de agosto del segundo paquete de indicaciones y al menos ya poder iniciar un trabajo más concreto en estas dos primeras instancias, y luego vendría ya el tema de las pymes, que sería tercera semana de agosto. Recordemos que también está de por medio la presentación de indicaciones del proyecto de ley de pago 30 días. Sí, presidente, yo creo que el 29 podría ser. Entonces dejamos a firme la presentación que vamos a hacer hoy día en la sala para el día 29 de julio. Viernes 29. Viernes 29 de julio sería la presentación que vamos a abrir proceso de plazo. Vamos a solicitar plazo a la comisión. Y además mandamos la nómina de asesores al Ministerio para que puedan tener un par de sesiones durante la semana. Señor Ministro de Economía, le ofrezco la palabra porque no sé si cuando intervino en el punto anterior es lo que iba a manifestar o tiene algo más que poder comentarnos. Perdón, no tengo más que comentar. Nosotros habíamos dado hace un tiempo la fecha de pago a 30 días, de cuándo íbamos a entrar ese proyecto, y reafirmo que eso debiera ser en torno a la segunda semana de agosto. Entonces, un poco antes incluso de este tema de las indicaciones para efectos de compras públicas. Y la razón de eso, insisto, es, bueno, lo señalé antes, ¿no es cierto? Y es que nosotros vamos trabajando estos temas con las organizaciones de MIPYMES, y lo de 30 días está más avanzado. Ya solo recordar, señor Ministro, que el compromiso del proyecto de 30 días era para el 29 de julio. Ok, o sea, déjeme revisar entonces esto, porque es lo que me estaban diciendo mi equipo mi equipo jurídico por interno, pero déjeme revisar eso y yo le puedo confirmar en la tarde de ahora cuándo sería ese ingreso. Lo importante, ministro, es que se van a presentar indicaciones. Si bien hoy día vamos a hacer la solicitud de plazo de indicaciones para el proyecto de compras públicas, mañana podríamos hacer, si es que finalmente el Ejecutivo requiere abrir plazo de indicaciones en la presentación del proyecto de 30 días. Ok. Señores y señoras senadoras. Un comentario breve, senador, disculpe, Sí. que en el caso del proyecto 30 días es un nuevo proyecto, no son indicaciones. Si me entendí aquello en la intervención anterior. Ok. El presidente justo estaba hablando precisamente eso, que era un nuevo proyecto. Pero la fecha que estaba comprometida, ¿cuál era, presidente? Del nuevo proyecto de pago 30 días el 29 de julio. ¿Y ese lo vamos a tener el 29 de julio?
el señor ministro lo va a ¿Va revisar. a poder cumplir el compromiso? No se especificó el año, senadora. No se especificó el año. Bueno, agradezco al senador Osandón por esa oportunidad. No creo que necesitemos tanto como un año más, pero yo voy a confirmar hoy día en la tarde. ¿Okay? Nuestra idea es cumplir ese compromiso del 29. Tal vez vamos a necesitar una semana más, pero lo voy a confirmar hoy día en la tarde y se lo voy a comunicar al presidente. Senadora Carmen Gloria Aravena. La verdad es que yo quiero ser bien práctica en esta comisión. Ambos temas, tanto compras públicas como el tema de pago de 30 días, son relevantes para la micro y pequeña empresa, principalmente. Ese es nuestro objetivo en esta comisión y en ese sentido, bueno, le agradezco, presidente, que haya acogido la sugerencia y si bien, por supuesto, que es importante cumplir los plazos, lo que más me importa es que nosotros podamos hacer una muy buena discusión de ambas leyes. Nosotros estamos hoy día con una comisión que tiene solo 1 hora y media a la semana, entonces ahora tenemos otra dificultad que tiene que ver con que van a ingresar, por un lado, todas las indicaciones de un proyecto que es bastante extenso, que es compras públicas, y por otro lado, el tema 30 días, ambos urgentes. Entonces, igual vamos a tener que tomar una decisión, que quizás no es necesario que sea hoy día, respecto de hacer 2 sesiones semanales que permitan, por un lado, ir avanzando en un proyecto y avanzando en el otro. Eso solamente, y también le dejo, digamos, esta inquietud al ministro, porque en ese sentido también vamos a requerir, aunque no sea presencialmente, ¿cierto?, que sus equipos estén disponibles para ir trabajando en conjunto con nosotros ambos proyectos. Esa es solamente mi opinión. Gracias. Bien, de acuerdo a lo que ha planteado el Ejecutivo, entonces, en la próxima, senadora Loreto Carvajal. Gracias, presidente. Disculparme, tuve que conectarme, venía viajando. Pero a propósito de tener una cierta certeza respecto a cuál va a ser el timing, yo le pediría al ministro y obviamente a los representantes del Ministerio de Hacienda, que así como nos van a confirmar hoy día, derechamente, cuándo va a cumplirse, digamos, los plazos que le indicaba a propósito del proyecto del pago a 30 días, que pudiéramos tener derechamente una agenda, por así decirlo, con los plazos para estos 2 proyectos, que venga desde el Ministerio consensuado con Hacienda. Porque creo que, como bien decía la senadora Carmen Gloria Aravena, estamos en un momento en que la economía de verdad es muy compleja, y no solo a niveles macro, sino que también a niveles de micro y medianas y pequeñas empresas. Entonces estamos ya llegando a agosto, aquí hubo un compromiso del presidente en la cuenta pública, donde habló precisamente el tema del pago 30 días, entonces estamos, como quien dice, en el campo acostumbramos a decir pasado ya el primer semestre, como que ya viene la Pascua, es decir, ya como que pasó el año. Entonces, a propósito que no nos pase aquello, yo quisiera que se acelerara un poquito el tranco y tuviéramos certeza efectiva de cuándo van a ser los tiempos, porque de otra manera a nosotros nos complejiza mucho, hoy día, como bien decía la senadora también, los tiempos. Tenemos muchos proyectos, 2 jornadas en casi todas las comisiones, nos toca presidir algunas, entonces este es un tema súper relevante. Y en ese contexto, para ordenar a nuestros asesores y tener cierta certeza respecto a la gente que nos escribe todos los días, de verdad, a los que somos parte de la Comisión de Economía nos escriben, y creo que es súper importante, ministro, a lo mejor fijar fecha definitiva y hacerlas llegar si se pudiera solicitar como comisión fechas ya cerradas, digamos, con toda la firma, digamos, de las carteras correspondientes para saber cómo avanzamos aquello. Gracias. Muchas gracias, senadora Carvajal. Bien, entonces, para hacer un resumen de los acuerdos, viernes 29 de julio se presenta el segundo paquete de indicaciones por parte del Ministerio de Hacienda, el que se va a exponer en la sesión de economía del día martes 2 de agosto. Para la sesión del martes 2 de agosto, independiente de esta exposición, vamos a ver de lo que ha planteado la ministra, si invitamos a DIPRES, ¿ya? En función de lo que fue el análisis del proyecto de compras públicas, y vamos a dejar a la Fiscalía Nacional Económica y a la Contraloría cuando se hayan presentado los 2 paquetes de indicaciones para enviárselos a estas instituciones y que nos entreguen su opinión con respecto al paquete completo que entrega el Ministerio de... Sí, por supuesto, pero además les vamos a mandar las indicaciones para que nos hagan su presentación. Y
En la semana queda a cargo la reunión con los asesores, ya están dados los nombres, nosotros vamos a entregar los nombres de nuestros asesores para que se fije esta mesa de trabajo y a la tarde el señor ministro de Economía me va a comentar con respecto al nuevo proyecto de ley de pago a 30 días y a su vez también ojalá me pueda dar alguna certeza con respecto a cuándo estarían presentándose las indicaciones de pymes, porque eso también hay que pedirlo. Ya con respecto al tercer paquete de indicaciones que es de responsabilidad del Ministerio de Economía, entonces ojalá lo pudiéramos pedir mañana, ese tercer paquete, hoy día lo que corresponde a Hacienda, mañana lo que corresponde a Economía, para tener certeza y poder dar obviamente tranquilidad a las expresiones que han comentado también los senadores y senadoras de la Comisión de Economía. Finalmente, Presidente, ¿sí? disculpe, nosotros hoy día en la tarde podemos dar fecha de las dos solicitudes que usted está haciendo y estoy de acuerdo con las senadoras y los senadores de que esto ha sido un poco confuso, así que espero que con esas fechas quede más ordenado. Pido las disculpas del caso. Gracias, señor ministro. Y finalmente poner en consideración que presentado tanto las indicaciones del proyecto de compras públicas como el nuevo proyecto de 30 días, yo sugiero ver la posibilidad de poder sesionar el día lunes también, ojalá de 3:30 a 5. En Santiago, lunes. Lunes en Santiago, no sé. Cuando ya estén presentados los dos proyectos. ¿Ya? Pero eso lo va a socializar el secretario de la comisión. Obviamente, cuando ya estén informados los dos proyectos, de tal manera de que en una sesión, en una comisión avanzamos solo en compras públicas y en otra podemos avanzar con respecto al nuevo proyecto de 30 días. No habiendo nada más que exponer, no habiendo nada más que agregar, en Arica sesionado. Bien. Se levanta la sesión.